un gobierno como el de Dilma, que ha tenido una tasa de crecimiento realmente muy pobre. En ninguno de sus años de gobierno el PBI se expandió más del 3%, e incluso en estos últimos 2 años estamos con con una performance muy mala. ¿Cómo aún con estos indicadores conserva un nivel de apoyo importante en los sectores populares? ¿Esto es una herencia de las conquistas sociales de la época de Lula? Yo creo que es todo, porque lo cierto es que lo de Lula ha sido importante, la continuidad mantenida por Dilma también. Hay entre 60 millones de personas en Brasil que de alguna u otra forma tienen alguna ayuda del Estado. El plan Bolsa de Familia fue realmente exitoso, ella lo resaltó en el discurso de Naciones Unidas ayer, porque verdaderamente en Brasil hoy el plan de Bolsa de Familia de hambre cero ha tenido éxito. O sea que la memoria colectiva del pueblo brasileño le va a reconocer al periodo del PT estas situaciones que efectivamente modificaron la realidad social del país. Y decime, Juan Pablo, para la Argentina, ¿es lo mismo que gane Marina Silva que Dilma Rousseff continúe por otros 4 años, 5 años, perdón? No, creo que no. Creo que es diferente. Yo creo que yo agregaría, para el Mercosur, agregaría. En Paraguay tenemos un presidente que apenas va a cumplir 1 año. En Brasil tenemos elecciones el mes que viene y en Uruguay también. Creo que esto va a provocar naturalmente en la región y en el Mercosur un replanteo. El Mercosur fue creado de una forma, fue creado con una ilusión y hoy no cumple los objetivos de su creación. Las disputas han dominado el escenario y bueno, cualquiera que piense estratégicamente y con cierta visión de estadista tiene que decir, bueno, sentémonos los presidentes a ver qué hacemos con este Mercosur que está funcionando. O sea que de una u otra forma lo que pasa en Brasil va a influenciar en el resto de los países. ¿No la ves a Marina Silva más proclive a un crecimiento basado en las exportaciones, en salir del Mercosur, y Dilma, digamos, con un esquema más en favor del crecimiento del mercado interno? Lo que ocurre con el Mercosur es que se ha desnaturalizado los objetivos. El Mercosur, pongamos el caso para que más conocemos, Argentina y Brasil. Yo llegué a Brasil, teníamos unos 8.000 millones de dólares de ida y vuelta, me fui casi con 40, y en 2 años que no estoy allá bajamos el 30, algo no funciona. Cuando uno ve lo que pasa con la industria automotriz, nunca lo pudimos realmente direccionar y ponerlo. Nosotros ponemos, los brasileños, ¿en qué se quejan hoy? Que no pueden remesar a Brasil, invierten lo que ganan acá. Hay quejas que el mundo ya no existen situaciones de este tipo. Cuando uno tiene un acuerdo entre 2 países, todo eso se facilita. Y hoy no se puede facilitar por condiciones macroeconómicas de la Argentina. Y yo creo que esto es un problema para nosotros, es un problema para Brasil, es un problema para Uruguay y es un problema para Paraguay. Va a haber que tratarlo en la próxima gestión de los nuevos presidentes, no me cabe la menor duda. La última, Juan Pablo, bueno, siempre se dijo que Brasil es el país del futuro y que siempre lo será, ¿no? En definitiva, hay siempre una promesa de constituirse en un actor global muy importante. Fue el sueño de Cardoso, de Lula, que viene hace mucho tiempo en Brasil. ¿Crees que lo ves más cerca, más lejos de jugar ese rol que siempre pretendieron jugar, de cierta reconocimiento de su lugar en el mundo? Yo creo que Brasil los últimos 2 años ha perdido el optimismo. Y eso se nota. A mí me sorprendió porque yo ya no estoy viviendo allá. Y eso se debe a los ciclos de los países. No hay ciclos consolidados. Entonces, cuando no se consolidan los ciclos, siempre hay una subida y una bajada. Creo que Brasil va a liderar. Creo que es un país importante. Pero también mi padre me decía que la Argentina era un país de futuro. Y nosotros estamos en un serrucho de sube y baja de hace muchos años. Yo creo que tenemos un fenómeno regional que lo tenemos que analizar también. Muy bien, Juan Pablo Loy, gracias. Muchas gracias. Hacemos un corte y ya venimos.
Shell, 100 años en el país, contribuyendo a construir su futuro. La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río. A través de su programa Universidades, el banco apoya a la educación superior pública y privada. La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río. A través de su programa Universidades, el banco apoya a la educación superior pública y privada. ¿Dejarías que tu bebé juegue con una tijera? Entonces, ¿por qué dejas una estufa mal instalada en tu casa? Toma conciencia, el monóxido de carbono mata. Es un mensaje de Metrogas. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822-20400. bancociudad.com.ar. ¿Conoces el botón de alerta? Es la nueva aplicación gratuita de Provincia Seguros. Con solo pulsar un botón, envías al instante múltiples alertas de seguridad con la dirección exacta en la que te encontrás. Nos interesa tu seguridad. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. La red En Todo Estás Vos fue creada para transformar eso que te quita el sueño en cosas que te hagan soñar. Entrá a buenosaires.gov.ar/red En Todo Estás Vos. Buenos Aires Ciudad. En Todo Estás Vos. ¿Sabías que se puede andar en un triciclo con ruedas cuadradas? ¿Y que la Tierra tiene forma de pelota porque existe la gravedad? ¿Te animás a calcular cuántos átomos hay en el universo? ¿Y cuántas veces se puede doblar un papel por la mitad? ¿Sabías que la matemática y la física tienen mucho para decir sobre tu vida? ¿Te gustaría descubrirlo? Vení a Tecnópolis, un mundo por descubrir. Abierto de miércoles a domingos de 12 a 20 horas. Entrada libre y gratuita. Para visitarnos con tu escuela, infórmate en tecnopolis.ar. Muy bien, vamos a hablar ahora con Carlos Pérez de Economía. Ustedes saben, Carlos Pérez fue durante muchos años gerente general y luego director del Banco Central. Bueno, por allí empezamos, por el Banco Central. ¿Cómo estás viendo esta situación de la política monetaria, el mercado cambiario? Tenemos una expectativa de devaluación importante en el paralelo, tasas de interés bajas en este contexto de inflación elevada. Y sí, yo creo que es todo parte de un proceso, ¿no? O sea, básicamente durante un lustro aproximadamente, diría desde el año 2010 básicamente, se empezaron a hacer una serie de cambios en el Banco Central que desembocan en la situación actual donde hay muchos pesos y pocos dólares. Desde 2010 se empezaron a desactivar la elaboración de programas monetarios que de algún modo ponían cierta restricción a la cantidad de dinero. Se empezó a trazar el tipo de cambio como salida, si se quiere, antiinflacionaria. Se instrumentó el cepo al dólar, fin de 2011. Se empezaron a usar las reservas internacionales para el mágico desendeudamiento de la Argentina, y también se cambió la Carta Orgánica. Y se cambió la Carta Orgánica para que haya uso y abuso en la emisión de pesos y en el uso de las reservas internacionales. Entonces, digo, estamos con una situación donde el total de pasivos monetarios, una variable de aproximación de los pesos que andan dando vuelta en la economía, se acerca a los 700.000 millones de pesos y las reservas son 28.000 millones de dólares. Entonces, cuando uno hace ese cociente que obtiene un tipo de cambio de paridad, que no necesariamente tiene que ser el tipo de cambio del mercado, da más de 22 pesos por dólar. Y el tipo de cambio oficial está 8,50. Digo, esos 5 años atrás eran idénticos. Digo, vos hacías la cuenta entre esos pesos
y los dólares que tenía el Banco Central, y te daba el tipo de cambio que, o casualidad, coincidía con el tipo de cambio de mercado. Vuelvo al punto, no tiene que valer 22 pesos el tipo de cambio oficial. Lo que digo es, se inyectó una cantidad mía. Digo, vos no podés tener una nominalidad en 3 variables tan importantes, tan dispar. Digo, 40, 20 y 10. 40, 20 y 10. Digo, 40 la inflación, 20 lo que se le paga a un ahorrista por un depósito en un banco y 10% la pretensión de devaluación oficial del gobierno. Digo, en algún momento esto ajusta, digo, y la pregunta que se hace todo el mundo es, bueno, ¿cuándo se repite enero 2014? Digo, enero 2014 la Argentina tuvo una devaluación discreta e importante de más del 20%, ¿no? En el oficial. ¿Vos creés que la Argentina marcha nuevamente a un escenario similar al de finales de 2013? Es muy difícil, sí. Yo te diría que las variables a septiembre están en un estado muy similar, ¿sí?, a cómo estaban en diciembre 2013, en enero 2014. Bueno, pero tomando en cuenta aquella experiencia... Esas variables que de algún modo anticiparon la devaluación de enero. ¿Qué meses de importaciones con las reservas en términos todos los indicadores que se tomen, todos los indicadores, incluso los de actividad son peores, porque en diciembre, enero 2013, 2014 uno veía que no había creación de puestos de trabajo, pero tampoco había destrucción de puestos de trabajo, y que el salario real estaba estancado. Hoy el salario real está en caída y hoy claramente hay destrucción de puestos de trabajo en el sector privado. Entonces digo, la situación es en algunas variables muy similar a diciembre de 2013 y en otras peor. En las financieras parecida, en las reales peor. Ahora, la devaluación de enero, la forma que se realizó, terminó siendo traumática para el gobierno. Yo creo que la devaluación siempre no es una decisión del gobierno, sino que el gobierno lo empuja a la realidad, ¿no? Ahora, frente a este escenario, para evitar una circunstancia como la de enero de este año, y dada que las condiciones son similares, ¿qué alternativas tiene el gobierno para recorrer en esta etapa? No lo que harías vos, digamos, porque en definitiva hay que pensarlo esto de la lógica de quienes están hoy con la responsabilidad de conducir la economía. Sí, perfecta la pregunta. Digo, me parece que habría que tener un plan antiinflacionario. Digo, me parece que el gobierno eso no lo va a poner en marcha. Uno pensaría en que la tasa de interés tiene que ser una variable importante y estar alineada con la inflación. Digo, también es difícil que el gobierno tenga la voluntad de ir en ese sentido. Bueno, van a tener que tratar de pensar que a partir de enero el default largo les va a provocar una recesión económica de magnitud más importante que la que estamos viviendo ahora. Entonces digo, me parece que tal vez va a tener que mirar con un poco más de pragmatismo, ¿sí?, el frente externo, y tendría que volver a tener un comportamiento similar al del primer semestre y no del segundo semestre de este año. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Es decir, a tu juicio, más amigable. Claro, hay incentivos, perfecto, hay incentivos como para que el gobierno intente alguna solución al problema de los holdouts, porque si no el escenario en materia de nivel de actividad va a ser muy complicado el año que viene. Exactamente. A ver, yo creo que la ley de cambio de domicilio de pago de algún modo implica que el escenario de default largo le gana en probabilidad de ocurrencia al escenario de default corto. Me parece que el gobierno, si quiere evitar profundizar la inflación, la recesión económica, que a veces uno dice, no, pero una me juega a favor contra la otra. En este caso, lamentablemente, como la variable iniciadora es tipo de cambio marginal, le pega a las dos. Entonces digo, si quiere evitar la aceleración, la profundización de la recesión y la profundización de la inflación, me parece que tiene que ir por el lado de cambiar el escenario. Esto es migrar del escenario de default largo al escenario de default corto. Es decir, podríamos decir que la Argentina tiene de cara a 2005 dos escenarios, dos caminos, 2015, perdón, dos caminos, dos escenarios completamente distintos, se arregle o no con los acreedores externos. Sí, la verdad yo no soy tan optimista. Lo que digo es, con default largo la recesión no baja del 3%. Con default corto tal vez estés en un estancamiento o en una caída del 1%.
con una nominalidad que se va a mantener en torno a los registros actuales del 35-40%. Con default largo la cosa se complica más, porque la recesión más que se duplica, que no es poca cosa, y la nominalidad sería más alta, ya sería una nominalidad del 50 o algo más, y me parece que claramente es un final de gobierno que nadie quiere, ¿no? Muy bien, Carlos Pérez, muchas gracias por estar en el programa. A vos, Juan. Nos despedimos, perdón, hasta la semana que viene. Chao, muy buenas noches. Acero es desarrollo, acero es Ternium. El mundo necesita compartir más momentos mágicos. Alimentalos con Arcor. Innovación permanente. Vocación por la vida. Calidad sin fronteras. Vago. Ética al servicio de la salud. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Vení, jugá, divertite. Aquí todos los días son especiales. En los casinos de la provincia de Córdoba, la diversión está asegurada. Vos querés seguir cuidando tu bolsillo. Por eso siguen los precios cuidados. Este programa busca generar previsibilidad, estabilidad y transparencia en el proceso de formación de precios. Es decir, te ayuda a saber cuánto tienen que salir las cosas. Y como te venimos contando, los precios cuidados no son ofertas. Además de ser productos de calidad, son precios que aseguran márgenes razonables de ganancias para que nadie se quede con lo que es del otro. En esta etapa, el programa llega con nuevos productos a más barrios, a más comercios chicos, medianos y grandes de todo el país. Crecimos para estar cerca tuyo y de cada argentino. Más precios cuidados, más marcas líderes, más opciones de productos para vos. Consulta el listado de productos en www.precioscuidados.gov.ar. Información y reclamos 0800-666-1518.